Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Balloon Fiesta Park estaba triste después de la noticia de que uno de los globos de figuras especiales más amados fue robado durante la noche. Jollibee fue robada de un estacionamiento de un hotel, pero después de unas horas de búsqueda, los detectives pudieron encontrar el globo. It wasn't just about the balloon initially, it was about everything. The truck's gone, the trailer's gone, 2 balloons are gone, radios, instruments, just a lot of items. Jollibee también es única, construida especialmente para su piloto Michael Glenn, que es parapléjico. Por suerte, solo unas horas después de informar que fue robada, los detectives la encontraron, usando un iPad que estaba en la camioneta robada. Los detectives revisaron en un vecindario cercano donde dicen que vive un conocido ladrón de autos. Ahí es cuando encontraron el remolque con Jollibee todavía dentro. El jefe de la policía, Harold Medina, dice que los recursos adicionales de servicios debido a la fiesta del globo contribuyeron a encontrar a Jollibee. Do you find this to be sort of an embarrassing situation to have happened? Absolutely not. This is, like I said, this is far and few between. It doesn't happen often. The times it's happened, we've been able to recover property. And last night again shows why we have resources and we pre-plan. La camioneta también fue abandonada en la calle Unser, en el noroeste de Albuquerque. Esta tarde recibimos la noticia del piloto que Jollibee regresará al campo esta noche para el brillo de globos de figuras especiales. Hoy es el día 6 de la Fiesta Internacional del Globo y es el día de las figuras especiales. El tiempo para la fiesta de este año ha sido todo menos cielos azules y vientos perfectos. Pero esta mañana, aún con un poco de humedad, los globos consiguieron que la bandera verde se levantara. My favorite saying, and I don't know if y'all remember it, is "We will fly safely or not at all." Have a great day. Thank you, Nita. Esta noche habrá el glodeo de figuras especiales a partir de las 6 p.m., seguido de un espectáculo de luces para paracaidismo y drones, además un espectáculo de fuegos artificiales después del brillo a partir de las 8 p.m. El senador Ben Ray Luján está detrás de un impulso bipartidista para ayudar a los rancheros que luchan contra la sequía y otras condiciones climáticas extremas. El demócrata del Nuevo México junto con el republicano de Dakota del Sur, John Thune, han presentado la ley de mejorar de la ley del sistema asistencia por desastres de ganado. Si se aprueba, el proyecto de ley agilizará el proceso de solicitud para los productores que buscan alivio por la sequía. También busca mejorar el montón de sequía de los Estados Unidos que se utiliza para activar las declaraciones de desastre. El próximo fin de semana se realizará un evento de adopción de caballos salvajes y burros en Clovis. La Oficina de Administración de Tierras realizará el evento de adopción en el Centro de Eventos del Condado de Curry, donde estarán disponibles 120 caballos salvajes y burros. Las adopciones se realizarán el viernes 14 de octubre desde el mediodía hasta las 6 p.m. y el sábado 15 de octubre de las 8 a.m. al mediodía. El personal de BLM aprobará las aplicaciones en el sitio. Para calificar para adoptar, los solicitantes deben tener al menos 18 años sin antecedentes de maltrato animal. Los funcionarios estatales de salud dieron una actualización sobre el COVID-19 y la varicela del mono esta tarde. En este momento, el 85% de los condados tienen niveles comunitarios bajos del virus, pero los funcionarios están observando de cerca las áreas metropolitanas del estado después de un leve aumento en los casos. El doctor David Scrace dice que Omicron sigue siendo la variante dominante. Se han administrado más de 700,000 vacunas de repuesto de Omicron desde que se presentó por primera vez hace 4 semanas. El Departamento de Salud sigue animando a todos a recibir las vacunas de refuerzo para las que son elegibles. Everything for the past
9 months has been Omicron. This is the vaccine that's specifically targeted against the version of the virus we're in right now. And en el frente de la virus del mono se han reportado 46 casos en Nuevo México, la mayoría en los condados de Bernalillo y Santa Fe. 2 personas han sido hospitalizadas. DOH ha administrado más de 200 primeras dosis y más de 900 segundas dosis. Y ahora que DOH tiene muchas dosis de la vacuna, han expandido quién puede obtener una. Ya no tiene que haber tenido contacto con un caso confirmado para obtener la vacuna. El Servicio de Vida Silvestre y Pesca de los Estados Unidos ha actualizado su plan de recuperación para el lobo mexicano. El plan de revisado destaca la necesidad de abordar la amenaza de muerte causada por el ser humano, desde la caza ilegal hasta ser atropellado por un auto. Planean hacer más alcance comunitario, educar al público sobre la importancia de la especie, así como una mayor presencia policial en los lugares de lobos. Otros cambios incluyen agregar mejores a las carreteras para informar al público si los lobos mexicanos migran en el área, para informarles que estén atentos. En este momento hay al menos 196 lobos mexicanos en Nuevo México y Arizona, con aproximadamente 35 en México. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.